Bienvenido, Pyme, a este episodio más, a esta oportunidad que tenemos de compartir con John Miranda, el doctor John Miranda, muy querido y reconocido por todos. Bienvenido. Muchas John, ¿cómo gracias. estás? Y bien, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la apertura Qué a bueno. conversar. Súper, excelente. Médico de profesión, pero fotógrafo por pasión. Así es, desde niño Ajá. que empecé a hacer fotografía con cámaras prestadas, pero el anhelo mío siempre había sido llegar al nivel de tener un laboratorio de revelado, un cuarto oscuro, Qué que eso lo belleza. logré llegar a tener ya grande, Sí, sí. pero ha sido toda una experiencia bonita. Cuéntanos un poquito en la fotografía, por dónde te has ido, a qué te has dedicado, cuál es tu punto de enfoque. Ve, ha sido curioso porque yo me metí a estudiar fotografía ya grande después de ser profesional en el tecnológico y hice todo el programa de técnico en fotografía del TEC. Y al principio yo creía que yo me iba a dedicar a hacer fotografía de naturaleza, que siempre ha sido una de mis pasiones, ir a la montaña, acampar, ver pájaros, andar en el bosque, la montaña, etc. Y yo creía que ese era el enfoque mío. Claro. Y ciertamente me gusta mucho, no lo puedo negar. Pero en el estudio, que va uno haciendo cursos específicos de retrato, de documental, etc., después, con el tiempo, me empecé a dar cuenta que en retrato no me iba mal y en documental me gustaba mucho por el asunto de contar historias, Muy bien. de buscar personajes y contar una historia. Eh, pero no es sencillo porque dedicarse a hacer documental es muy laborioso, lleva mucho trabajo. Entonces, tuve la suerte también de que en el proceso de este estudio, porque básicamente es fotografía digital lo que uno aprende, pero tuve la oportunidad con una de las profesoras de la escuela antigua de aprender fotografía análoga. Entonces aprendí a hacer fotografía análoga, química, de rollos de las de antes en blanco y negro. Y ahí fue donde logré el sueño de tener un cuarto oscuro con todo el proceso revelado, revelo los rollos, hago las ampliaciones, revelo las fotos en las bandejas químicas y es mágico. O sea, uno pone la hoja expuesta en la bandeja revelado y es mágico ver cómo aparece la imagen, ¿verdad? De un Sí. pronto a otro. Esa es digamos, como una de los logros o de los anhelos que logré. Pero sí, ahora he estado trabajando un poco en un proyecto que tengo con la intención de hacer un libro Ok. que de momento, tal vez no se llegue a llamar así, pero de momento le tengo propuesto que se llame Costa Rica por dentro, Ajá. como ese concepto que tenemos los ticos de que si voy para Heredia y hay mucha presa, entonces me voy por dentro y me voy por San Isidro Heredia y Ajá. bajo por las calles eh, De secundarias. barrio y no sé. Exacto. Sí. Entonces, ese concepto de irme por dentro Ajá. es irme, qué sé yo, a Guanacaste, a la zona sur, a Limón, e irme no por la carretera, sino por las calles por dentro, ir fotografiando lo que va quedando de la vida rural en Costa Rica. Entonces, Que es eliminado del mapa y esa historia por las grandes carreteras exacto, sí, y por el mismo y comercio, por ¿verdad? el Porque mismo el comercio. comercio se va concentrando en esas vías y esas personas o esas que tienen, digamos, culturas y costumbres muy bonitas, muy de familia sobre todo, se van quedando como por allá, como en el ombligo. Entonces, es como esa intención. Y no sé si me embarqué porque ahora tengo como 15,000 fotos, ¿verdad? Eso. Y hacer una edición de todo eso para terminar haciendo un libro con 60 fotografías Muy es difícil. muy difícil, ¿verdad? Llegar a hacer la escogencia. Pero Es un bonito reto, es es un parte de... reto, un trabajo que me tiene ocupado. Claro, Sí. qué bien, John. Dentro de lo que uno entiende de lo que es cultura y arte, aquí en Costa Rica, ese vínculo, esa conexión con empresa
pareciera estar esos puentes a veces dinamitados, ¿no? O sea, pareciera que no hay una relación, no hay una conexión. Pero cuando vemos otros países, hay una relación muy directa y podemos hablar de identidad cultural, podemos hablar de protección de marca, podemos hablar de colaboración entre los diferentes sectores y a todo esto le llamamos economía naranja. ¿Verdad? O sea, la protección, por ejemplo, ese recorrido que has hecho, esa cantidad de fotos, ese tiempo, todo eso, eso tiene un valor, ¿verdad? Que en el país mucha gente podría decir de lo gratis, ¿verdad? Pero y ahí es donde hay que encontrar el equilibrio para poder tener en el país una economía naranja cada vez más robusta, más fuerte, porque somos un país con unos dones, con un enfoque cultural, artístico muy rico, muy amplio en diferentes áreas. Cuéntame un poquito cómo lo has sentido desde tu punto de vista de fotógrafo, esa parte empresarial. Si lo que te digo es, ¿se siente así ese divorcio o si estoy equivocado? Así. ¿Cómo lo ves? No, ciertamente es muy difícil. O sea, yo puedo decir que tengo la dicha de que no dependo de esto para vivir, ¿verdad? Ajá. Pero conozco muchos fotógrafos que dependen del trabajo fotográfico para vivir. Claro. Y es muy duro, es muy difícil. Uno puede ver, digamos, si hay, en Costa Rica hay cultura, tal vez falta incentivar el consumo de la cultura, Exacto. ¿verdad? En la educación, porque yo que tuve la oportunidad de vivir en Alemania y en Europa, allá la gente consume Consume cultura. cultura. No consume fotografía o no consume danza o no consume cultura. Cultura. Porque esa es la diferencia. Sí. Fotógrafos hay que van y te atienden un evento y cobran y bueno. Ajá, pero sí. la cultura, el producto como tal de lo que está en la foto. Exacto. Y allá vos ves que es, digamos, eh, eh, un acto usual que la gente abone, digamos, toda la temporada de la Sinfónica en el teatro. Y van religiosamente todos los meses a su abono de la Sinfónica. Aquí eso no es tan dado en la gente, ¿verdad? Y eso que acabas de decir, que mucha gente espera que sea gratis. O sea, haces una exposición y si dice que es gratis, probablemente llegue gente. Llega gente. Pero si hay que cobrar una entrada por razones de costos o por lo que sea, ya se hace más difícil. Claro. Entonces, cuando eso es así, ¿a qué hay que recurrir? A un patrocinio, a buscar un patrocinio. Alguien que subvencione la instalación o el material, la impresión, lo que sea. Porque todos son costos. Porque todos son costos. Hablemoslo así un poco de tu experiencia. ¿Cuánto puede ser el costo? ¿Cuánto puede ser el costo de este laboratorio? Del revelado que yo tengo. Bueno, ahora está difícil, digamos, estimarlo, porque ya las máquinas, digamos, la ampliadora, los químicos y todo esto, se siguen consiguiendo, pero ya no se producen en forma masiva como se hacía antes. Claro. ¿Verdad? Entonces... Hay que mandarlo a traer. Hay que mandarlo a traer, ya los que venden equipos fotográficos ya no importan ampliadoras ni químicos, o sea, solo... Que yo sepa, aquí en San José solo hay una tienda donde se pueden conseguir los químicos de revelado. Entonces, digamos, si uno pretende coger un área de la casa, algo básico, el baño de la casa, formularlo, forrarlo en negro para que deje entrar la luz, hacer todo lo indispensable, tenés que invertir entre $5,000 y $10,000. ¿Eso es una empresa? Es una empresa. Básicamente. ¿Cuánto vale una máquina de café? Anda en $3,000. $3,000, Si quieres una cafetería, más o menos de $10,000 a $15,000. Es una inversión. Es una inversión. Es una inversión. Pero, más el material, que no debe ser barato porque cada vez hay menos. Sí, y los materiales, esa es otra, son consumibles, ¿verdad? El papel, los líquidos de revelado, los químicos. Incluso hasta los bombillos, porque los bombillos se queman, tienen horas bombillo, ¿verdad? Entonces hay que mandarlos a traer por internet. Bueno, ahora se tiene la dicha de que puedes mandarlos a traer por internet, pero no deja de tener su costo, ¿verdad? Claro. Y
¿Y cuándo vas a recuperar esa inversión? Es muy difícil, Claro. ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo lo veo sobre todo en razón del tiempo. Si yo hago una fotografía análoga, yo tengo que coger el rollo, salir, ir a hacer las fotografías, venir, eh, revelar el rollo, sacar los negativos, analizarlos y después decidir, bueno, voy a trabajar estas 3 fotos. Eso en fotografía es algo interesante porque yo siempre he dicho que el porcentaje de bateo anda más o menos como en el 3%. O sea, de 100 fotos salen 3 buenas. Wow. Que usted diga, Esta es la que yo quería. valen la Ajá. pena, ¿verdad? Entonces, coges un rollo, sacas 3, 4 fotos y empezás a trabajarlas en el cuarto oscuro. Hacer el revelado de un cuarto, de una fotografía, no es simplemente hacer la exposición y ya, no, hay que hacer pruebas de tiempo, elegir los tiempos, elegir igual que la cámara, elegir el diafragma, cuánto tiempo de exposición, etcétera, para lograr el efecto de la foto que como usted la quiere ver, ¿verdad? Porque Sí. Ansel Adams, que fue un gran fotógrafo que enseñó mucho, él era músico y decía, el negativo es la partitura de Qué la bueno. fotografía. La fotografía impresa es la interpretación que usted hizo de ese negativo. Qué bueno, claro. Entonces, es toda una expresión artística. ¿Cuánto se lleva eso? Se puede llevar 3 días, una semana, depende. Yo he tenido fotos que para que me queden como yo quiero verla, he gastado un paquete de papel y una semana de revelados, de pruebas y ensayos en el cuarto oscuro, hasta que me quede como yo quiero, Claro. ¿verdad? Entonces, si comparas eso con coger el teléfono y hacer así, en un segundo tener la foto y con los filtros que hay, en 5 minutos estás publicando la foto que querías, No. es una inversión sumamente cara, Sí. ¿verdad? Y eso, Pero es que creo que son dos enfoques diferentes. sí, sí, porque estás haciendo, por un lado, una foto y por otro lado, Una captura. una captura, ¿verdad? O como decía un profesor mío, o sea, no es lo mismo tomar fotos que hacer fotografía. Exacto. Es una expresión Ahora, si artística. a esa parte artística le pones una identidad cultural, imagínate, o sea, Ahí es donde coge valor. claro, Ahí es donde coge valor. ¿Por qué? Porque el que la aprecia sabe lo que costó. Y el que la aprecia, eso es algo interesante, porque usted cuando hace una fotografía con una intención artística, usted lo que hace es una propuesta. ajá, Usted toma una imagen y usted la llega a como usted la quiere ver, pero la expones ahí y cada quien la va a interpretar según su experiencia. ajá, Y habrá muchos a los que no les gusta y habrá muchos a los que no les gusta, pero precisamente ese es el acto del artista, exacto, ¿verdad? Hacer una propuesta y que esa propuesta sea lo que le nació del corazón, claro, no dependiendo de lo que se vaya a vender o no se vaya a vender. No es un producto, no es un producto, es una expresión artística. exacto, ¿Sí? exacto, y eso tiene un valor, Y eso tiene un valor, pero lo difícil es que la economía bueno, es que lo decías ahora, el tema de la educación, ajá, ahí es donde está el detalle, ajá, que la cultura de la ciudadanía sea lo suficientemente fuerte para que aprecie ese trabajo, claro, ¿verdad? Es que, y eso se da en muchos ámbitos. Póngalo en el café, en el pan, o sea, usted puede ir al supermercado a comprarse 20 bollos de pan hechos a máquina, sí, pero usted se encuentra el vecino que hace el pan a mano ajá, y lo amasa a mano con todo el corazón. Ese pan sabe y diferente pesa y diferente, pesa diferente. Entonces, el que le va a comprar ese pan al señor de la esquina es porque aprecia el trabajo que él está haciendo, el así es, trabajo que significa tener que hacerlo a mano. Y eso digamos, en los países con esta cultura, por ejemplo, yo que viví en Alemania, usted va a una feria ajá, y encuentra puestitos donde venden cositas de madera hechas a mano
y la gente las paga. O sea, puede ser un detallito de madera muy pequeñito y que cobran 30 euros y la gente los saca y los paga, Claro. porque saben que eso no se puede hacer a máquina, Ajá. está hecho a mano Y que es uno. y que es único y que si fueran varios parecidos, ninguno es igual. Y que probablemente ese artista tiene una forma de hacer eso Ajá, diferente de todos y todos tienen una unidad. Todo lo que él hace tiene una unidad y ese es como su sello. Ahí es exacto. donde viene como una protección, ¿verdad? A esa propiedad intelectual, a esa propiedad artística, de esa forma de hacer las cosas. Sí, y reconocerlo es darle el valor que merece, Así es. ¿verdad? Así es. Pero entonces, ¿cómo hacer para promover eso? Esa es la parte El otro día lo difícil. conversábamos, ¿verdad? Sí. Y hablábamos de que, por lo menos aquí en el área metropolitana, hay una gran ausencia, o por lo menos yo me corrigen los que nos están viendo y oyendo, hay una gran ausencia de exposición de pinturas, de Ujú. exposición de fotografía, de arte, ¿verdad? Que las municipalidades se involucren, que las universidades se involucren, ¿verdad? Y que empecemos a tener Sí. un movimiento. No podemos decir que no hay, No podemos decir que no hay. porque sí existe y yo lo he vivido y he participado, pero cuesta mucho, Sí, ¿verdad? Hay que tocar muchas puertas, muchas voluntades y lamentablemente la razón política es muy difícil de manejar, sí. ¿verdad? Porque hay muchas, estás hablando de municipalidades, gobiernos locales, ahí hay política. Sí. Si al Colegios profesionales. sí, si al colegio o a la municipalidad le conviene, o al que tiene que dar el permiso le conviene políticamente que eso se eche de ver para su beneficio político, pues sí va a funcionar. Pero cuando no se ve ese efecto, y lamentablemente muchos de los que llegan a tocar las puertas son muchachos sencillos, ¿verdad? Que Sí. están empezando. Sin embargo, lo que decías, no es que no hay, sí hay, por ejemplo, el FIA. Ajá, Y hay que ver la gente cómo lo disfruta y hay que ver cómo sí, es un centro de atracción. sí, y de hecho es una gran oportunidad. Existe, digamos, el proceso para participar, pero a veces tiende a verse tan engorroso Claro, que la gente dice, "Ah, no, para participar ahí yo no doy la talla", pero no hacen el intento, sí. ¿verdad? Entonces también debiera haber una forma de simplificar las cosas, de decir, quiere participar, No venga. podríamos hacer quizás procesos de trámite igual para todos, ¿no? Porque No, no, porque el son artista tiene una forma diferente de... diferentes complejidades, Ajá, ¿verdad? Y eso es algo interesante. Si uno se pone a ver, digamos, ahí el artista, propiamente el artista, hablemos de pintores, de escultores, actores de actores teatro. de teatro, bailarines. O sea, para dedicarse a eso, se necesita, digamos que una base económica, Ajá, ¿verdad? Y una base económica puede ser que esa persona tenga fondos propios o que tenga una familia que lo sostenga claro. o que tenga una beca que lo sostenga, ¿verdad? Una beca del Estado, porque eso es No, y es perfectamente viable necesario, y ¿verdad? es O necesario. sea, hay áreas en la economía donde es muy importante que el Estado se involucre porque los primeros pasos son muy costosos y nada más si el Estado se involucra, que puede asumir esa pérdida, ese puede despegar, ¿verdad? Sí, sin embargo, yo no lo vería en términos de gasto del Estado. Es, es el Inversión, mismo pueblo el que invierte en su propia cultura, totalmente. ¿verdad? Los impuestos son pagados por los habitantes, Exacto, sí. eso es un acto de todos. Es un acto de todos. Es parecido al asunto del seguro social. Ajá, O sea, en el seguro social recibimos atenciones que la gente muchas veces no lo sabe, son exactamente las mismas que las del primer mundo, ¿verdad? Y la factura la pagamos entre todos, y que en una privada ni siquiera lo pueden costear porque es impagable. es impagable, ¿verdad? Las personas, por ejemplo, que pasan en cuidados El intensivos. otro día hablaba con una gran artista, Gaby Campos, que Ajá, le mando un saludo sí, especial, sí. que ella maneja una máquina que es impagable en el sector privado. O sea, Sí, absolutamente. Bueno, imagínese que un paciente
de cuidados intensivos a la que Gaby tiene que ponerle esa máquina que es una máquina de asistencia para que pueda respirar mientras el pulmón se recupera, un paciente de esos puede estar costando entre 5 y 7 millones de colones diarios en Wow. cuidados intensivos. Y Solo eso, solo eso. Y esa factura la pagamos entre entre todos. todos. Bueno, entonces está muy bien en términos de la situación de enfermedad, pero en términos del progreso del país y de la sociedad, invertir en artistas, invertir en becas para que los niños aprendan música, para que aprendan a pintar, para que aprendan escultura, para que aprendan deportes. O sea, ¿cuántos de ellos vamos a extraer de las desgracias de la droga y de un montón de cosas A eso iba, ¿no? Claro. pésimas? O sea, ¿qué nos sale más barato? Invertir en esas becas y promoverlos a ellos para que estén donde deben producir cosas buenas y no dejarlos irse al área negativa de la sociedad, ¿verdad? Definitivo. Eso es importantísimo. A mí me Y pasó tomar conciencia de eso. a mí me pasó una experiencia y es que, bueno, yo soy empresario, yo soy comerciante, yo de artista tengo muy poco, ¿verdad? Pero me casé con Katherine, que es una artista extraordinaria, y ella me ha enseñado a mí cómo tener salud mental viendo los cuadros que ella pinta, Ajá. ¿verdad? O disfrutando un buen plato de comida, ¿verdad? Disfrutando un buen café, o sea, eso es salud mental. Sí. Y yo lo he visto como a mí me ha funcionado esa forma, que a veces creemos que la salud mental puede ser muy compleja de tener y mediante la expresión artística logramos drenar mucho estrés, mucha tensión, Totalmente. y tiene un impacto en mi parte profesional y empresarial, y en ella también cuando lo hace, que no tiene un precio, o sea, sería demasiado elevado, ¿verdad? Es que Y es precisamente necesario. yo no sé si era Facundo Cabral el que decía, lo importante no es el precio, es el valor de las cosas. Correcto. No es precio, es lo que vale, ese acto, ese cuadro, ese sentirme en la familia y que usted me hace un café, viene y lo comparte conmigo, o que usted hizo un pan y lo comparte con mi primo, o sea, es el valor de las cosas. El valor de las cosas. Entonces es aprender a apreciar el trabajo del artista. Y te pongo otro ejemplo que tal vez no sé si puedo, pero el caso de mi hijo. Ajá. Mi hijo, bueno, está estudiando en la Universidad de Ingeniería Mecánica, pero él es forjador de cuchillos. Es cierto. Él es herrero. Él es herrero. Él estudió forja en España, en Toledo. Sí. Él aprendió allá a hacer. Y él a veces hace, o sea, es que es impresionante. Ves un trozo de acero, una barra de acero redonda, Qué y impresionante. empieza a trabajarlo, y 2, 3 días después te trae una obra de arte que es un cuchillo con un puño de madera, de estas maderas tropicales especiales, perfectamente, o sea, una herramienta totalmente útil, pero es toda hecha a mano, o sea, partió de un trozo de materia prima y a punta de mazo y fuego lo convirtió en una herramienta muy útil y muy bella. Entonces, el que viene y le encarga a él un cuchillo Claro, es porque sabe el trabajo que eso lleva. claro. ¿Verdad? Lo mismo es el artista, o sea, el pintor, el escultor, el Y es que fotógrafo. la expresión artística tiene algo y es que va tomando valor en el tiempo, Ujú. que en ningún otro servicio o producto a veces lo tienen. O sea, por ejemplo, un restaurante va a mantener su valor, su precio, quizás hace punto y todo, pero llega un punto en que se estanca. Pero la expresión artística cada vez va tomando más valor y hasta sucede que cuando la persona falta, ya esos bienes artísticos, ¿verdad? Se disparan porque son irrepetibles. Son irrepetibles y son únicos, ¿verdad? Sí. Y ocupamos en el país darle más fuerza a esta parte para que se haga más grande el mercado artístico, se potencie y la gente pues vea también la parte redituable. Sí, eso hay que buscarle el cómo, ¿verdad? Hay que buscarle el cómo. Ahora, vos decías de las empresas, yo creo que lo que más hace falta es
digamos, abrir espacios. Abrir espacios. Abrir espacios en donde a los fotógrafos, a los pintores, a los artistas en general, no les cueste tanto ir a tocar la puerta y decir, vea, es que yo quiero exponer. Y es que hablar de una exposición a veces suena como algo demasiado importante, o sea, algo que solo los que son ya famosos pueden exponer, no. Es que el que se hizo famoso por estarle dando y dando y dando y Exacto. dando hasta que logró algo importante. Como los negocios. Como los negocios. O sea, le da, va mejorando, prueba y error, prueba y error. Exacto. Y un día tomó valor, ¿no? Sí, y es que nadie nace aprendido, ¿verdad? Exacto, en nada, sí. En nada. Pero entonces, pongamos, por ejemplo, la cafetería de catering. Viene alguien y dice, vea, yo puedo traer una exposición de fotos. Y le dicen que sí. Sí, 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 o sea, de buena intención, de buena voluntad, a la primera le dicen que sí, el otro se emociona Claro. y empieza a trabajar y empieza a buscar Claro. cómo, y ya le pide consejo a otro, mire, ayúdenme a editar esto porque tengo la posibilidad de presentarlo, de exponerlo. Y entonces ya le pone más entusiasmo y lo logra. Puede ser que sean 3 fotos, no importa, pero lo logró. Sí. Y entonces ya ese muchacho ya dice, ya logré algo. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y ahí seguirá. Pero mientras no hayan espacios, ¿verdad? A donde los muchachos puedan ir a tocar la puerta, es muy difícil. ¿Por qué? Porque se ve, digamos, dentro de los compañeros y los fotógrafos que yo conozco, se trabaja mucho, se hacen esfuerzos importantes por lograr, digamos, producto, digamos, producir fotografías buenas, pero hay un problema que yo le llamo la endogamia, ¿verdad? Que es que solo se lo presentan a los mismos del gremio. Entre ellos mismos. Entre los mismos fotógrafos. Y claro, y como somos competencia, entonces empezamos, no, mira, esta no me gusta, yo esto lo hubiera hecho diferente. Claro. Pero de ahí no pasan. Es muy diferente cuando usted coge lo que sea que haya producido y se lo presenta a alguien externo. Así es. Y entonces esa persona va a analizar esa pieza, esa obra, la va a analizar desde su experiencia. Y es muy interesante cuando llegan y te dicen, mira, yo aquí lo que veo es tal y tal y tal cosa, y a usted eso nunca se le hubiera ocurrido. Claro. ¿Verdad? Porque es la interpretación que le están dando. Y entonces ya usted tiene una retroalimentación muy diferente de la que le pueden dar sus colegas. Claro. ¿Verdad? Pero si no hay esos espacios, que eso las empresas lo pueden facilitar. O sea, Claro. hay tantas oficinas y tantas, no sé, lugares de servicios, ¿verdad? Empresas, que cuesta que un fotógrafo, un muchacho llegue y diga, vea, yo trabajo en esto, lleva el portafolio, lleva una muestra del trabajo. Y a mí me gustaría ver si me dan oportunidad de exponer algo de esto aquí. Y le dicen que sí, que trate de amoldar un poco el trabajo al espacio que hay, etc. Y lo hace. Lo deja ahí 2, 3 meses. Ya alguien lo pudo haber visto, alguien lo pudo haber apreciado. Posiblemente no venda ni un cuadro. Es más probable que no venda ni un cuadro, pero ya se dio a conocer. Exacto. Y ya tuvo la experiencia. Y ya el aprendizaje que tuvo ya no fue solo tomar las fotos, fue el aprendizaje de haber emprendido el acto de buscar cómo encontrar un espacio, de analizar un espacio que le dieron. No, y si tiene sus redes sociales, la gente lo puede buscar y él puede, o sea... Y ahí algo arranca, claro. Ahí algo arranca, y sigue, y sigue. Y en la vida, lo más importante para lograr tener frutos es la perseverancia. Así es. ¿Verdad? Entonces, si ese muchacho... Hasta le puede servir de filtro, ¿no? Sí, exacto, porque va aprendiendo. Va aprendiendo. Va aprendiendo. Este no me sirvió, puso un cuaderno de comentarios y todos le dijeron, nos gustó, de 30 nos gustó solo una. Bueno, ¿qué fue lo que les gustó? Exacto. Y lo que no les gustó, ¿por qué no les gustó? O sea, ¿qué estoy expresando yo que a la gente no le gusta? ¿Verdad?
Entonces, incluso sirve de retroalimentación personal. Puede ser que esté pasando por una época, en una situación personal, que lo esté haciendo expresar ciertas cosas y no se ha dado cuenta, ¿verdad? Entonces, interesante. Son cosas muy, muy interesantes que pueden asociarse a todo este trabajo, ¿verdad? Definitivamente. Pero sí, o sea, en Costa Rica no, digamos, no podemos decir que no hay espacios. O sea, hay empresas muy grandes que hacen festivales grandes, muy bonitos, o sea, con invitados excepcionales. Pero se puede hacer más. Pero se puede hacer más en lo cotidiano. Exacto. ¿Verdad? O sea, en lo local. En lo local. Y que las uniones de asociaciones de desarrollo, municipios, o sea, que se involucren, ¿no? Logremos articular a nivel país, ¿verdad? Algo más para levantar esta... Sí, y pensando mucho en los niños, ¿verdad? Sí. Es que cuando usted... Yo vivo en Ciudad Colón. Hace muchos años en el centro de Ciudad Colón lo que había era una plaza que casi no se usaba porque no había, solo un equipo de fútbol había y había un partido cada mes, ¿verdad? Cambiaron esa plaza, hicieron un parque, hicieron un arenero, bueno, son canchas de voleibol de playa, pero es un arenero. Y para los chiquillos no ha habido éxito mayor que el arenero ese. Y a la par les pusieron unos chorritos. Entonces van y se revuelcan en la arena y se van a meter a los chorritos y en eso pasan. Después hicieron una pista para caminar, unas canchas de basquetbol y otros juegos para... Y usted ve todos los días el montón de niños ahí en el parque jugando. Después de la escuela, en las tardes. Los niños le dicen a las abuelas, abuelita, me va a llevar al parque los niños, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque es para eso. Pero ¿qué tiene eso de importante? Que no se pierden. O sea, están jugando, están socializando, están haciendo deporte. Y lo más importante, y yo creo que eso fue una decisión muy bonita, la municipalidad eliminó todas las patentes de licor como 400 metros alrededor del parque. Entonces, eso no lo ven los niños. Claro. Lo que están viendo es la convivencia. Y entonces, si usted promueve que en los niños haya ese pensamiento de sanidad, de vida, igual, ponga a sus chiquillos a hacer un grupo de karate en el parque, póngalos a pintar, o como se hacía hace muchos años en el Parque de Heredia, el Parque de la Expresión se llamaba. Entonces, todo el mundo iba con un cuaderno de lápices y pinturas y todo el mundo iba a pintar lo que querían. O sea, no era nadie famoso. Yo fui a pintar al parque alguna vez y el cuadro mío... Pero ahí empieza, ¿no? Sí, ahí el cuadro mío no pasó de la gaveta. Pero el ambiente que se genera es un ambiente sano. Claro. ¿Verdad? Que hoy por hoy lo necesitamos cada vez más. Cada vez más. Cada vez más. Cada vez más, sí. Así es. Muy bien, John. Bueno, se nos fue el tiempo. Creo que lo disfrutamos un montón. Se nos fue rapidísimo, como siempre que nos podemos hablar. Y qué bueno que quedan... De esta conversación estoy seguro que van a salir muchos comentarios, se va a repercutir mucho, porque la economía naranja creo que en Costa Rica hay que fortalecerla más, hay que desarrollarla más, y bueno, queda ahí como para una segunda, tercera, que nos sentemos a conversar siempre. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias por la posibilidad de compartir ideas y aquí quedamos a la orden para servir. Gracias, súper. Agradecemos a nuestros patrocinadores y recuerden, si preguntan ¿dónde te lo dijeron? Fue en Pymetalks. Sí, es bonito. Hablar de estas cosas es bonito porque son temas quizás no comerciales, ¿verdad?